Hola a todos nuevamente. Voy a continuar con el tema de innovación. En este caso voy a profundizar un poco ya en temas más técnicos de la manera de aproximarse a la innovación como proceso, haciendo claridad que si bien la innovación es un proceso que está orientada a desarrollar productos y servicios que generen cambios de hábitos y comportamientos y obviamente en la cultura de la sociedad o de una organización en concreto, también es un proceso que genera conocimiento. Por lo tanto, asumir los procesos de innovación es muy valioso para cualquier organización. Y ya vamos a identificar al final del video cuál es su relación con los temas de diseño que venimos trabajando, para que ustedes poco a poco vayan identificando cómo estos conceptos pueden relacionarse e interactuar, y integrarlos a su desarrollo de proyecto. Bien, entonces nuevamente la fecha. Ahora lo que vamos a trabajar es la innovación desde sus diferentes aproximaciones, cómo podemos entenderla. Entonces, en términos generales, la innovación se puede clasificar en dos grandes conjuntos de innovación. Por un lado, la innovación de orden tecnológico, y en una segunda categoría, la innovación de orden no tecnológico. La innovación tecnológica hace referencia a la innovación que se hace sobre productos y servicios que para nuestro caso ya sabemos y comprendemos que estamos hablando de SPSS, y cuando se hacen innovaciones desde el ámbito de los procesos. Tenemos claro que si son procesos para desarrollar productos, estamos hablando de producción, y cuando hablamos de procesos para prestar servicios, hablamos de servucción. Ahora, quiere decir eso que en el ámbito del ecodiseño, aparentemente nosotros estaremos pensando que es aquí donde el ecodiseño interactúa. Sin embargo, como concepto personal, y si bien efectivamente la intervención de diseño desde la óptica del ecodiseño tiene que ser muy tangible, el ecodiseño parte de una innovación no tecnológica. La innovación no tecnológica normalmente se da en el ámbito de la mercadotecnia, y desde el ámbito de las organizaciones. ¿Listo? Ahora, ¿por qué digo yo que el ecodiseño parte desde las innovaciones no tecnológicas? Porque para poder llegar a este punto, definitivamente la organización debe configurarse en pro de este objetivo de pensar en un sistema producto-servicio de orden sostenible y responsable con el medio ambiente. Bien, digamos que esa es como la clasificación más gruesa de lo que conocemos como innovación. Ahora, la innovación tiene dos enfoques. Entonces, estos enfoques son el enfoque push y el enfoque pull.
Estos dos enfoques o estos dos términos vienen de términos acuñados desde la mercadotecnia. Entonces, podemos hablar de innovación push e innovación pull. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas? Normalmente, la innovación push es la innovación que está basada e impulsada por la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que en una organización, como les contaba en el video anterior, por ejemplo, puedo hacer un descubrimiento que se llama grafeno, y entonces en este instante la innovación está empujando al grafeno a salir al mercado. Es decir, tengo una invención que yo deseo sacar al mercado, pero para sacarla al mercado no es simplemente tomarla limpia y sacarla afuera a través de un producto de servicio. Yo necesito pasar por todo un proceso en el cual yo logro identificar cuáles son o cómo lo aceptaría el mercado, si lo acepta, si no lo acepta, y las personas qué es lo que realmente necesitan. Normalmente este tipo de innovación push es muy costosa, requiere mucho capital para poderla resolver. Sin embargo, los resultados de una innovación push son de altísimo impacto. Ahora, la innovación con enfoque pull es una innovación enfocada en los seres humanos. Es decir que este es el concepto que más se aproxima al concepto que venimos trabajando del ecodiseño. De raíz, la disciplina del diseño, la arquitectura, la publicidad, en fin, todo lo que tiene que ver con la creatividad se basa en el diseño. Diseño centrado en el ser humano, o diseño centrado en el humano, como se encuentran en textos escritos sobre estos temas. Entonces, la innovación con enfoque pull consiste en comprender a un grupo humano específico, comprender cuáles son sus necesidades, las expresadas y las no expresadas, y desde allí poder jalar a la tecnología. Es más, es muy posible que yo en un análisis que haga el grupo humano determinado logre encontrar que para resolver una necesidad específica requiero desarrollar una nueva tecnología. En ese caso es innovación pull, porque me está obligando en términos tecnológicos a pasar a una frontera diferente que no estaba siendo contemplada. Esta es una innovación en ocasiones, o esto es un enfoque que es mucho más económico, puede ser mucho más expedito en el tiempo, pero los resultados y los impactos suelen ser más pequeños que una innovación con enfoque push. Sin embargo, el hecho de que sean más pequeños no por ello son menos importantes. Desde una postura muy personal, yo considero que la innovación con enfoque pull tiene que ver más con impactos de orden social. Y si bien lo estamos relacionando con el ecodiseño, el ecodiseño desde esta óptica, digamos que toma una relevancia de responsabilidad social empresarial muy grande. Ahora, independiente del enfoque con el que yo obtenga o con el que yo me aproxime al proceso de innovación, estos enfoques, sí o sí, pues si estoy pensando en innovación, deberé pensar que estos dos enfoques tienen unos resultados. Y estos resultados de la innovación, según o independiente del tipo de enfoque, tienen básicamente dos clasificaciones. Una de ellas es la innovación radical, o se conoce también como la disruptiva. Este tipo de innovación radical o disruptiva es una innovación muy costosa y muy científica en muchos casos. Yo puedo considerar que una innovación es de orden radical o disruptivo cuando yo estoy creando nuevos arquetipos.
Ya en el video anterior entendimos lo que significaba el concepto arquetipo. Entonces, si yo estoy desarrollando un nuevo producto o servicio que cambia por completo la manera en que una sociedad concibe algún concepto tradicional, estaremos hablando de una innovación disruptiva. Innovaciones disruptivas hemos tenido en nuestros tiempos, sí, algunos, por ejemplo, los que logramos vivir el cambio de la época análoga a la época digital. Esa es una innovación disruptiva. El tema del internet, que ya lo habíamos hablado. La forma de aproximarse a la fotografía también puede haber aquí una innovación disruptiva, y ejemplos como estos pueden haber muchos, que básicamente lo que está haciendo es que cambiamos por completo el concepto de un arquetipo. En contraposición, tenemos otro tipo de productos o de resultados basados o según el tipo del enfoque, y es la innovación incremental. La innovación incremental es una innovación que se hace paso a paso, y esta, a diferencia de la radical, la incremental se encarga de desarrollar arquetipos. Entonces, un típico ejemplo de una innovación de orden incremental es el celular. El celular, cuando llegó, la tecnología celular cuando llegó por lo menos al país, que llegó alrededor también de los 90, 92, aunque en el mundo ya llevaba tiempo, llegó al país con unos teléfonos bastante grandes y muy costosos. Y ustedes pueden buscar en Google cómo ha evolucionado el arquetipo de celular, se encuentra todo el desarrollo. Entonces, básicamente la innovación incremental lo que hace es que con pequeñas novedades van poco a poco haciendo que un arquetipo se desarrolle y evolucione a favor de un grupo humano determinado. Entonces, si bien estamos viendo los celulares del día de hoy con muchas novedades, en el fondo lo que está ocurriendo es un ejercicio de innovación incremental. Por ejemplo, si yo voy a ver un iPhone 10 versus un iPhone 11, las novedades son de orden tecnológico. Y en principio, el cambio de la versión 10 a la versión 11 no sería innovación. Pero al ver la historia completa de lo que significa el iPhone, sí podríamos llegar a decir que tenemos una innovación incremental en todo el desarrollo de este producto. Bien, otra forma de entender la innovación es la manera en que yo me aproximo al hacer innovación. Entonces, el hacer la innovación, o sea, para que esto, independiente del enfoque, independiente del tipo de resultados que obtengo de un proceso de innovación, desde el hacer innovación, es decir, innovar, se desarrolla desde dos ópticas. Una de ellas se le conoce como la innovación cerrada, o también llamada innovación interna. La innovación cerrada o interna consiste en la manera de hacer todo lo que ya hemos hablado, pero sin que nadie se entere. Digamos que esa es la más clásica, en donde existen grupos de desarrollo súper secretos, con unos equipos bastante robustos, con mucho presupuesto, en donde para X compañía, organización, todo lo que ocurre ahí no puede salir. Y lo más importante es que el conocimiento que se genera ahí es endogámico, que quiere decir que se desarrolle sobre sus propias versiones de la realidad, no se comparte con el exterior, entonces es cerrada interna. Efectiva o no efectiva, pues digamos que
Hoy por hoy la innovación cerrada no es muy común, es más, se recomienda no utilizarla porque requiere muchísimo recurso y es muy posible que en medio del proceso la cantidad de incertidumbre respecto a lo que se está generando sea bastante alta. En contraposición con la otra manera de hacer innovación, que es la famosa innovación abierta, que es la que hoy está en boga. La innovación abierta se basa sobre el concepto de que yo construyo conocimiento utilizando el conocimiento de terceros. Es decir, que yo no necesito volver a inventar la rueda, yo no necesito volver a inventar nada que ya está inventado, sino que tomo ese conocimiento y lo utilizo a favor de lo que yo estoy construyendo nuevamente. Y hoy muchas metodologías y modelos de innovación invitan a utilizar la innovación abierta, pues además de ser más económica, genera muchos más resultados y menos incertidumbre. Es más, uno puede llegar a generar ingresos a partir de innovación abierta, vendiendo patentes, por ejemplo. Entonces alguien hace una invención, la patenta, pero no tuvo el músculo suficiente o los recursos o los modelos específicos para poderlo lanzar al mercado, pero lo patentó. Alguien que está desarrollando innovación podría tomar esa patente y seguirla desarrollando o aplicarla en uno de sus procesos de innovación para poderla volver real. Y quien hizo ese ejercicio de patente, pues está favoreciendo también de los recursos que esto pueda generar. Digamos que esta es una primera aproximación a los tipos de innovación y la manera en que se puede abordar. Ahora, hablemos de la metodología con la cual yo me aproximo a hacer innovación. Lo que les voy a decir les va a sonar muy familiar porque es realmente casi lo mismo que definimos cuando hablamos de pensamiento de diseño, de design thinking. Son básicamente, en términos generales, en el modelo de innovación más general, igual ustedes van a encontrar muchísima literatura sobre formas o metodologías de innovación. Básicamente los pasos que se especifican genéricos son los siguientes. La primera fase es una fase de consolidación de propósitos. Y aquí es donde se encuentra conexión entre el ecodiseño con aquella innovación no tecnológica. Y es que toda organización, para poder hacer innovación, lo primero que tiene que tener muy claro y muy definido son sus propósitos organizacionales. Quiere decir que acá, en estos propósitos organizacionales, desarrollados por el equipo estratégico de una empresa, seguramente estamos hablando de la definición de los principios filosóficos de la organización, que le dan valor. Es decir, que la innovación en medio de todo arranca de conceptos de orden organizacional. Si una empresa desarrolla su visión, su misión de manera coherente y con un gran nivel de diferenciación desde lo conceptual, tendrá la semilla de la innovación. Porque yo no puedo arrancar un proceso de innovación si no tengo claros mis propósitos, si no tengo claros el para qué voy a innovar y sobre qué quiero innovar y cuáles son, sobre todo, los efectos que quiero conseguir. Porque, como les decía en el video anterior, la innovación se tangibiliza y se refleja únicamente cuando cambia la sociedad o a un grupo humano. Por lo tanto, yo tengo que tener eso muy claro antes de arrancar el proceso. Si yo no tengo claro este propósito, muy seguramente terminaré desarrollando procesos que van a terminar en respuestas que ya otras compañías, otras organizaciones han desarrollado de una mejor manera.
El segundo proceso, luego de tener y consolidar ese propósito organizacional, es algo que ya lo habíamos hablado en un video anterior, que es el ejercicio de observación. Desde la óptica de diseño, esta observación definitivamente siempre se tendrá que dar sobre grupos humanos específicos, porque el ecodiseño es centrado en el ser humano. ¿Cuál es el objetivo de esta observación? Reitero, según lo que hemos hablado anteriormente, es identificar oportunidades. ¿Dónde están esas oportunidades? Esas oportunidades están en la observación de este grupo humano para poder entender cómo este grupo humano se comporta en términos de intereses y necesidades. Es decir, creo que nosotros ya hemos hablado de esta concepción de lo que significan intereses y necesidades, en donde normalmente lo que yo veo de las personas son necesidades, sin embargo, lo que no veo de las personas son intereses. En coherencia con esto con esto que les estoy contando, las necesidades normalmente yo las identifico a partir de poder visualizar de manera clara un concepto que se denominan los insights. ¿Qué es un insight? Un insight es una señal de orden emocional. Voy a pintar aquí una carita feliz o una carita triste. El insight es una señal de orden emocional que casi siempre se presenta de manera no verbal, es decir, las personas estas necesidades no las expresan de manera textual, sino que las expresan de manera corporal, que al yo identificarlas puedo llegar realmente a reconocer cuáles son los intereses que esas personas tienen. Normalmente las personas tienen una escala de conocimiento respecto a esos intereses. Es decir, muy seguramente una persona tendrá un umbral de conocimiento de sus propios intereses. ¿Listo? En donde yo estoy diciendo, sí, a mí me interesa reconocimiento social, a mí me interesa más productividad, no sé, lo que sea. Pero en la medida en que yo me distancio del conocimiento personal, voy a encontrar aquí una zona de intereses que ni siquiera yo mismo he reconocido. Entonces, el truco para poder hacer innovación es que efectivamente, muy seguramente, yo encontraré algunos insights que respaldarán estos intereses que yo ya conozco o que mi grupo humano ya conoce, y por lo tanto los estoy respaldando. Pero el verdadero reto es encontrar insights que den cuenta de esos intereses que ni siquiera el grupo humano reconoce como necesidad. Si yo logro desarrollar a partir del reconocimiento de estos intereses algún proyecto, estaré dando respuesta innovadora a una problemática específica. Todo lo que se encuentra aquí en intereses, cada uno de esos intereses o sistema de intereses, porque puede haber un sistema de intereses aquí, es lo que se conoce tradicionalmente como el job to be done. Los escribo acá para que quien quiera profundizar lo haga. Es decir, lo que yo quiero lograr. Un ejemplo del job to be done típico es, y eso creo que ya lo hemos hablado en clase, es Juan Valdez u OMA. Y es que uno va a Juan Valdez u OMA no a tomar café, sino a pasar el tiempo.
Mientras que quien va a tostado, por ejemplo, seguramente su interés es desayunar, entre comillas, más económico o con más agilidad, pero no permanecer en el lugar. Esos son ejemplos de lo que puede ser unos job to be done. Bien, eso es observación. En tercer lugar, algo de lo que también ya hablamos, que es el proceso de ideación, es decir, de crear alternativas y desarrollarlas. Quiere decir que en este modelo de innovación el tema del prototipado va metido dentro de la ideación. Como cuarta fase o paso de este modelo es el ejercicio del testeo, es decir, que yo tome este prototipo y lo testee en el mercado para aprender de él. Y como quinta fase es regresar al ejercicio de observación. Es decir, que cuando yo estoy testeando, realmente estoy haciendo un ejercicio de observación sobre ese testeo. Y al hacer ese ejercicio de observación, arranca nuevamente el proceso. ¿Cuántas veces hay que pasar sobre este ciclo? Las veces que sean necesarias. Ahora, fíjense que lo que les estoy contando en este instante es casi lo mismo de lo que hablamos cuando hablamos de pensamiento de diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de innovación, estamos hablando de manera intrínseca del proceso de diseño. Recuerden que el concepto de diseño tiene un concepto, perdón que me acabo de dar cuenta que no se está viendo en la imagen. El concepto de diseño, desde mi visión personal, es un concepto casi que universal. Cuando yo digo que todos somos creativos, quiere decir que en el fondo todos somos diseñadores, y ustedes supongo que en alguna que otra asignatura han hablado de diseño. Por lo tanto, cada vez que plantean la solución a un problema están diseñando, o sea que el diseño es común a toda la humanidad. Por lo tanto, si hablamos de innovación, que también es común a todos, pues estamos hablando de una u otra manera del diseño. Bien, esta es la relación entre pensamiento de diseño e innovación, y cómo, por ejemplo, se ve claramente acá el ejercicio del diseñar y por ende del ecodiseño en todo este proceso de innovación. ¿Qué espero yo de estos dos conceptos, pensamiento, diseño e innovación, en sus trabajos? Que toda la fase de observación la estén ojalá abordando, o la aborden ojalá desde esta visión. Entiendo que en estos momentos no podamos hacer observación, pero tendremos que trabajar sobre hipótesis o sobre las experiencias previas que cada uno de ustedes han tenido en las compañías con las que están trabajando. Los invito, por favor, como les dije en la clase anterior, que cuando estén viendo estos videos no se limiten solamente a verlo, sino que tomen nota como si estuvieran en clase, y tomen nota sobre todo sobre lo que les llama la atención, sobre lo que les genera duda, o sobre de pronto conceptos complementarios que ustedes tengan al respecto de cada uno de estos temas. Es la única manera en que estas herramientas y estas sesiones sean realmente enriquecedoras para ustedes y para todo el proceso que estamos llevando. Entonces, chicos, nos vemos el viernes a las 10 de la mañana, como les dije, para en los primeros 30 minutos hablar sobre estas dudas que tengan, y luego haremos tutoría equipo por equipo para ver cómo vamos con el tema del proyecto. Bueno, si en el transcurso del día de mañana jueves me doy cuenta que es necesario hacer una nueva ampliación sobre algo específico, lo haré.
Si no, el viernes, según como nos vaya, haré algún tipo de ampliación en video. Nos vemos entonces.